hermanos, es una bendición poder estar aquí una vez más. ¿Cuántos están contentos? Amén. Bueno, Dios ha sido bueno con nosotros todo el tiempo, hermanos, y todo el tiempo nos bendice. Y Dios nos ha dado muchas razones para amarle en todo tiempo. Amén. Amén. Tenemos suficientes razones por estar aquí. Y en realidad, hermanos, hoy en día se necesita gente que ame a Dios de verdad. Muchos dicen amar a Dios, pero no lo aman. Muchos están cerca de donde Dios habla, pero no le aman. Hermanos, la realidad de las cosas es que la necesidad más grande que hay en la iglesia es que la iglesia ame al que los amó primero. Nosotros tenemos esa responsabilidad. ¿Cuánto amas tú a Dios? ¿Cuánto amas a Dios? Hoy quiero compartir el tema acerca de amar a Dios, pero sobre todo la exhortación de no améis al mundo. Cuando el hermano en la clase estaba compartiendo esta mañana acerca de esto, yo ya estaba preparando, o tenía listo mi mensaje para hoy la tarde, y estábamos coordinados en lo mismo. No améis al mundo. No améis al mundo. Estamos en este mundo, hermano, pero no somos del mundo. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Segunda de Juan, capítulo número 2, y vamos a tratar el tema, no améis al mundo. Usted puede decir, pastor, pues ese tema, ¿qué? Aquí en la iglesia, bueno, hay mucho cristiano, mucha persona que ha sido salva, que ama al mundo. Y muchas de las veces más que a Dios, y eso es algo triste. Y eso es algo que Dios no quiere de su iglesia. No améis al mundo. ¿Ya están ahí, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, vamos a leer solamente el versículo número 15 en adelante, ¿sí? Primero de Juan, capítulo 2, versículo 15 en adelante. Amén, hermanos. Sígame con su vista en silencio. La palabra de Dios dice así: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hermanos, es una gran necesidad compartir este tema en la iglesia. No améis al mundo. Usted puede decir, ¿por qué, pastor? ¿Por qué dar este tema? Le voy a decir así como va la cosa, hermanos. Porque dentro de las iglesias hay un montón de cristianos mundanos. Esa es la realidad. Cristianos mundanos. Cristianos que viven y se conforman al mundo. Cristianos que aman más al mundo. Y hermanos, investiga. Y date cuenta y examina los problemas más grandes que la iglesia enfrenta congregacionalmente es por causa de cristianos mundanos. El testimonio que alcanza la iglesia, un mal testimonio, es por causa de cristianos mundanos. Cuando digo de cristianos mundanos, estoy hablando de cristianos que aman más al mundo que a Dios. A pesar de que Dios ya los ha salvado, los ha amado y los ha rescatado, muchos aman más al mundo que a Dios. Un cristiano mundano o un mundano, hermanos, busca a Dios nada más cuando tiene problemas. El gran problema de la iglesia es que mucho cristianismo
ama más al mundo que a Dios. Esa es la gran necesidad de la iglesia. Si no, pregunte, hermano, ¿qué es lo que más les gusta? ¿Música cristiana o música mundana? ¿A dónde, qué tipo de funciones va a haber la mayoría de los cristianos más al cine? ¿Música, películas cristianas o películas mundanas? Oye, los invitas a ver una película porque va a estrenarse películas cristianas, hermanos, va a pasar esta película, vamos a aprovechar esa sala que se va a abrir ahí para ver esa película cristiana, y muy pocos van. Pero no se diga que se estrena películas, los Avengers, los Spider-Man, Toy Story, todas esas películas, hermano. Montón de cristianos hasta temprano, madrugada, se van y salen de madrugada. En todas las áreas, hermanos. Pregunta, ¿cuántos personajes de la Biblia conocen? ¿Cuántas biografías de misioneros conocen? ¿Y cuántos jugadores de fútbol conocen? ¿Qué van a conocer más? ¿Cuántos artistas conocen y cuántos predicadores conocen? La gran necesidad de la iglesia es que deje de ser mundana. Escucha fuerte el mensaje, pero esa es la realidad. Matrimonios mundanos queriendo ser bendecidos por un Dios santo, no se puede. Familias mundanas queriendo ser bendecidos y prosperados por un Dios santo y verdadero, no se puede. El Señor dice, sed santos porque yo soy santo. Un cristiano mundano es el que ama más el mundo. Se compromete más con el mundo que comprometerse con Dios. Se compromete más con el mundo que comprometerse con algo especial en la obra de nuestro Dios. La Biblia es muy clara y dice a los cristianos, no améis al mundo. Estamos en este mundo, hermano. Hay un montón de cosas que este mundo tiene, pero no puedes amarlo. No lo ames. El mundo ofrece muchas cosas, pero no ames las cosas de este mundo, porque el día que ames las cosas de este mundo, tu esperanza en Dios se va a terminar. Tu dependencia de Dios va a dejar de existir, porque ahora vas a depender de las cosas que el mundo te da. Y ese es el problema de muchos cristianos. Aman más al mundo que a Dios. Y esa es la realidad, hermanos. Y hoy en día necesitamos en los últimos tiempos cristianos que amen a Dios con todas sus fuerzas. Es el principal mandamiento, hermanos, que tenemos como iglesia. Amar a Dios con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón. Amar a Dios. Cuando uno ama a Dios, hermanos, en realidad las cosas que sucedan en el mundo no nos van a afectar, no nos van a importar. Porque cuando amas a Dios, dependerás de Dios. Cuando amas a Dios, Dios te va a mostrar su amor y te va a mostrar su provisión. Y no vas a tener necesidad de nada de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué se batalla tanto con los jóvenes? Porque los jóvenes ahorita están amando más al mundo. Aman más al mundo que a Dios. Esa es la verdad. Esa es la realidad. ¿Por qué se batalla con matrimonios en la iglesia? Porque los matrimonios aman más al mundo que a Dios. Son diferentes áreas en el mundo. Pero cuando no amas a Dios es porque estás amando otra cosa. Yo quiero decirte esto, hermano. Te voy a decir 6 puntos por los cuales no debes de amar al mundo. 6 razones poderosas. Número 1. No ames al mundo porque es enemigo de Dios. Con el primer punto tenemos para salir de la iglesia, del templo, meditando, reflexionando, cómo le voy a
hacer para agradar a Dios? ¿Cómo le voy a hacer para hacer algo para el Señor? La Biblia no se equivoca, hermanos. En Santiago, unas hojas para atrás, el libro de Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4, hermanos. Versículo 4 dice la Biblia: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿La Biblia suya dice esto? ¿Cree la palabra de Dios? Hermano, la Biblia dice que no puedes ser amigo del mundo y amigo de Dios. La Biblia lo dice claramente. No puedes tener dos relaciones. Tienes que renunciar a las relaciones y al amor de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo y no nos debemos al mundo. Hay más cristianos mundanos en una iglesia hoy en día que cristianos espirituales edificados en la palabra de Dios. Y ese es el gran problema, es la lucha. En lugar de estar batallando entre todos juntos, hermanos, resistiendo al diablo, la iglesia tiene que estar batallando con cristianos que no quieren crecer por amar más al mundo. ¿Cuántos de ustedes reconocen que hay amistad en el mundo y que cuando nos comprometemos con el mundo no podemos cumplir con Dios? Si tenemos un ministerio, si tenemos una responsabilidad, con tantito así que te vayas al mundo a complacer al mundo, hermano, no puedes complacer a Dios. Estamos en el mundo, trabajas en el mundo, ¿de acuerdo? Tienes compañeros en el mundo, pero no ames al mundo. Ama al pecador, háblale de Cristo, eso sí. Ama a tus compañeros, háblales de Cristo. Ama a tus familiares, ama a las personas que no conocen a Cristo, háblales de Cristo. Pero no ames el mundo ni las cosas que están en el mundo. La primera razón por la cual no debes amar al mundo, no debemos amar al mundo, porque el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hermano, Santiago empieza diciendo algo muy especial. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos tiene su esposo o su esposa? Ninguno de nosotros quisiéramos ser engañados por nuestra esposa o por tu esposo. Nadie quiere enfrentar el problema y la dificultad de adulterio en tu matrimonio. ¿Cómo te sentirías tú descubrir que tu esposo te engaña y adultera con otra persona? ¿Cómo te sentirías tú que tu esposa te engaña y adultera con otro hombre? ¿Cómo te sientes tú? Y se da cuenta cómo la expresión que Dios usa en Santiago 4 dice: oh almas adúlteras, porque las almas que Él salvó, porque las almas que Él rescató están amando a otros dioses, están amando al mundo, están amando a alguien que no es Dios. Están adulterando delante de Dios. Somos su novia, seremos su esposa muy pronto. La iglesia, la novia de Cristo, habrá bodas del Cordero, estaremos con Cristo allá en las bodas del Cordero. El Señor nos ama como su novia, nos espera que se esté ataviando esa novia preciosa, pura, limpia, sin mancha. Hermano, por eso el Señor tiene celo de su iglesia. Por eso el Espíritu Santo nos anhela celosamente, dice la Biblia. Amen. Cuando tú amas al mundo, eres como uno de los alguien en el matrimonio que es infiel a su esposo. No sé si lo habías visto de esta forma, pero Dios usa estas palabras para que puedas entender a qué grado, a qué nivel Dios mira
la relación que tú debes de tener con Él. Le dice, oh almas adúlteras, dice Santiago, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? No améis al mundo, hermano, porque el mundo es enemistad contra Dios. Sí, hermano, si usted quiere ser cristiano de verdad, va a tener que sacrificar todas las cosas de este mundo que no le agradan a Dios. Va a tener que estar bien fuerte donde está trabajando para agradar a Dios en medio de un mundo perverso. Dios no te va a sacar del mundo. Dios no te va a sacar del mundo. Lo que Dios quiere es que tú seas fiel en medio de la perversidad, en medio del pecado. Hermanos, sus trabajos, ¿a poco no se dan cuenta que sus compañeros están engañando a sus esposas con la otra compañera del trabajo? ¿No saben de esos temas en las fábricas? ¿No se dan cuenta, hermano, que personas en los mismos transportes de personal están esperando a alguien que no es su esposa porque trabajan en el mismo lugar? Así se vive el mundo. Eso es lo que pasa. ¿Cómo sentirá Dios que sus hijos, que su iglesia, hermanos, coquetea con el mundo? Cuando tú coqueteas con el mundo, cuando tú abrazas al mundo, amas al mundo, estás adulterando contra Dios. Esa es la realidad. Por eso, la iglesia, dígame usted, hermano, ¿Dios va a bendecir un matrimonio donde hay adulterio? ¿Dios va a bendecir un matrimonio donde hay infidelidad? Dios no va a bendecir una iglesia donde hay adulterio, donde hay infidelidad de sus hijos. Por la gracia de Dios recibimos bendición. Por los 3, 2 o 3 o 4 o pocos que están siendo fieles. Por la gracia de Dios la iglesia mantiene en pie y va adelante. Pero es afectada por los infieles. Cuando hablamos de fidelidad a la iglesia, principalmente estamos hablando de fidelidad a Dios. No es la fidelidad a los hermanos. Tú no tienes por qué ser fiel a mí. Tú no tienes por qué ser fiel a otro hermano, a otra hermana. Tienes que ser fiel a Dios. Tú no me vas a dar cuentas a mí, tú vas a darle cuentas a Dios. No améis al mundo. Y vuelvo a decir, el problema de la iglesia, el obstáculo más grande es tener cristianos en sus bancas, sus sillas, mundanos, más mundanos que espirituales. Esa es la realidad. Hablando como el mundo, vistiendo como el mundo, pensando como el mundo, escuchando la misma música del mundo, viendo las mismas cosas que el mundo ve. Este mensaje es para nosotros los que estamos aquí. No pienses en alguien que no vino hoy. Piensa en alguien, piensa en ti, en las cosas que tienes que cambiar por agradar al esposo, a Cristo. ¿Están aquí, hermanos? Estamos nada más en el 1. Número 2. No améis al mundo porque si no, no vas a demostrar que el amor del Padre está en ti, aunque lo digas. Aunque te levantes aquí y digas, ay, es que Dios me ama y yo tengo su amor, pero si no se nota que ama su obra, no se nota que ama su palabra, no se refleja que amas sus servicios, no se refleja que amas la obra evangelística, la obra de misiones, la obra de Dios, no puedes decir que amas a Dios porque no se refleja tu amor, el amor del Padre en ti. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando tú reconoces que el amor de Dios está sobre ti todo, el amor de Dios
te hace que le ames a Él. Cuando tú ves el amor de Dios en tu familia, cuando ves el amor de Dios en ti, en tu persona, en tus hijos, tú, hermano, te va a faltar el tiempo para amar a Dios. Como decía esta mañana, hay muchas razones para amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Solamente recuerda de dónde te ha sacado el Señor y son razones suficientes para amar a Dios con todas nuestras fuerzas. No améis al mundo. Si alguno ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Y cuando uno ama al mundo, tú no tienes amor por la obra, no te interesa la iglesia, vienes de vez en cuando, no quieres participar, no quieres cooperar en la obra, si hay alguna actividad, en lugar de animar, criticas. Hay un montón de gente, hermanos, diciendo que ama a Dios, pero ama más al mundo. No cristianos mundanos. Normalmente el cristiano mundano, fíjate lo que va a suceder, va a aparentar que ama a Dios, pero no ama a Dios. ¿Cómo es tu esposo en tu casa cuando nada más están tú y él solos ahí? ¿Cómo habla? ¿Cómo actúa? ¿Qué escucha? ¿Qué mira? Y te vas a dar cuenta. Hermanos, tenemos que darnos cuenta y hermana, tienes que orar. Si tú tienes un esposo cristiano, pero mundano, tienes que orar por él, tienes un gran problema en casa. Si tienes una esposa que viene a la iglesia y aparenta ser espiritual, pero en su casa te dice maldiciones, te grita, te ofende, tienes una esposa mundana. Para ser mundano necesitas andar en un antro. Para ser mundano solamente necesitas escuchar tu forma de hablar, cómo te refieres a tu esposo o a tu esposa. Y el tener un cristiano mundano en la casa, hermanos, es una gran maldición. En lugar de ser bendición, ese hogar es de maldición. ¿Se da cuenta de eso? ¿Sabes que tus hijos hablan maldiciones? Tienes un hijo cristiano mundano. Y ese cristiano mundano está en doble ánimo. ¿Sí? Como dice Santiago. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Es un tibio. Es uno que quiere estar en la iglesia. A lo mejor ni quiere estar, pero viene por compromiso. Pero quiere estar más en el mundo. Le gusta más la fiesta, la borrachera, el baile, la música. Pero cuando tiene problemas, ese cristiano mundano viene llorando a la iglesia a pedir perdón y a pedir ayuda de Dios y a pedir oración en la iglesia. Eso no es justo. Aunque Dios puede escucharlo y perdonarlo y limpiarlo si él viene realmente arrepentido, pero tiene que apartarse de ese pecado, como dice Proverbios. Cristiano mundano es aquel que no puede dejar de cantar las canciones de banda, las canciones del mundo, las canciones artistas mundanos. No importa quién sea y cante tan bonito. Ya no pertenecemos a ese mundo. ¿Está conmigo? Lo veo como, desde esta mañana yo lo siento así como que, pastor, como que nos está diciendo, no soy yo, hermanos. Dios está hablando a una iglesia que quiere que sea limpia, que quiere que sea pura, sin mancha. Y por eso nos da este tipo de mensajes. Porque estamos más empapados de las cosas del mundo que las cosas de Dios. Dígame si no. Hermanos, no améis al mundo para que, hermano, porque si no, no vas a reflejar el amor que hay de Dios que hay en ti. ¿Cómo vas a poder compartir a Cristo? Algunos no pueden evangelizar, no pueden hablar a una persona de Cristo. Pues ¿cómo? Pues de una vida mundana. No tienen ese deseo de compartir el amor de Cristo que hay en ellos, que Cristo les dio a ellos. Un mundano no tiene ganas de testificar. Sí, es sencillo. Porque es un mandamiento de parte de Dios el testificar, hablar a otros de Cristo. Un cristiano que anda mundanamente no testifica.
No tiene ganas de hablar con nadie, repartir un folleto siquiera. Muchos en la iglesia por varios años no han ganado una persona para Cristo. Porque aman más a este mundo. Se aman más a ellos mismos. No aman la obra de Dios. No aman la gran comisión. Y una iglesia, hermano, que no ama a Dios no va a avanzar. Por más bonitos programas que podamos tener, por más programas que pueda haber en la iglesia, no avanza. No hay crecimiento. Número 3, para ir rápido porque está pegando duro. Número 3, no améis al mundo porque tienen deseos que no provienen de Dios. El versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice? Todo lo que hay en el mundo. Los deseos de la carne. ¿Sabes cuáles son los deseos de la carne? Sí sabes. Los deseos de los ojos, sí sabes. La vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Por eso no debemos amar al mundo, hermanos. Por eso no es fácil seguir a Cristo. No es fácil ser fiel a Dios, pero si somos hijos de Dios, tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que seguir luchando con nuestra propia carne. Tenemos que crucificar nuestra propia carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Crucifica tu carne. Hermano, ¿por qué no debes de amar al mundo? Porque la mayoría de los deseos y de las cosas del mundo, dice, más bien todas las cosas no provienen de Dios. ¿Se da cuenta de esto? Provienen del mundo. El cristiano está llamado a sostenerse por las cosas que vengan de Dios, no de las cosas que vienen de este mundo. Muchos cristianos están en su esperanza en las cosas del mundo y no en las cosas de Dios. Tienen su sustento en las cosas del mundo, pero son temporales. Y las cosas de Dios son eternas. No améis al mundo porque tiene deseos que no provienen de Dios. Empieza a empaparte del mundo y tú vas a tener deseos de divorciarte. ¿Sí o no? Empieza a empaparte del mundo, empieza a irte al mundo y vas a tener deseos de tener otro esposo más guapo que el que tienes. O más feo. Vas a tener ganas de cambiar de esposa. ¿Qué se sentirá dejar a mi esposa y conseguirme otra más joven por allá? Empápate del mundo y vas a tener esos pensamientos, esos deseos provienen del mundo. ¿Sabes por qué? Chécalo. ¿Cuáles son las conversaciones de los compañeros en el trabajo? ¿Cuáles son las conversaciones de tus compañeros en la escuela? Empápate del mundo y vas a tener deseos sexuales en la fornicación. Vas a querer estar con una chica, vas a querer estar con un joven, con un hombre, porque es lo que el mundo tiene. Esos son los deseos del mundo. Empápate de Dios, empápate de la palabra de Dios y te va a dar temor pensar siquiera esas cosas por agradar a Dios. Amén. Estoy diciendo cosas reales, cosas prácticas que suceden el día a día, hermanos. Porque muchas veces andas en las nubes y no te das cuenta. Mañana chécate, checa a tus compañeros. Tú sabes que ese compañero tiene una esposa que no trabaja ahí y que ahí en su trabajo está viviendo otra vida con otra. Esos son los deseos del mundo. Vete al mundo y los deseos de tu carne, ¿qué va a hacer? Tomar. Empápate del mundo y los deseos van a ser tomar, fumar, drogarte, bailar, irte a antros, desvelarte, tener muchas novias, muchos novios. Eso va a ser el deseo del mundo. Si tú eres cristiano, tienes que amar a Dios y no amar al mundo. Eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Sí, vale la pena, cantamos. Pero tienes que sacrificarte, tienes que darte cuenta de lo que vale la pena seguir a Dios. Vale la pena ser fiel a una esposa. Vale la pena ser fiel a un esposo.
Cuando te empapas del mundo, vas a tener deseos sexuales, de fornicación, de adulterio, de vinos, de cerveza. Cuando andas en el mundo, así vas a andar. ¿A poco no me digas que el mundo te va a decir que ores? El mundo te va a decir, hey, tú tienes que ayunar, tú tienes que orar, tú tienes que hablarle a aquellos perdidos de Cristo. No, el mundo te va a invitar ¿a qué, hermano? A la perdición, a los vicios. Hermanos, la iglesia tiene que despertar, tiene que darse cuenta. O eres cristiano espiritual o eres cristiano mundano. Y si eres cristiano mundano no hay avance, no hay bendición. Por eso tenemos que luchar por la integridad espiritual de nuestros hijos, de nuestra esposa. Somos responsables de edificar la vida espiritual de nuestra esposa. Eres responsable de animar a tu esposo a seguir adelante temiendo a Dios. Porque el diablo no duerme, hermanos. El diablo es astuto. El diablo, ¿sabes lo que está haciendo el diablo en este momento? Está buscando una estrategia para hacer que tu esposo te deje y se vaya con otra. Y tú sin orar, y tú sin venir a la iglesia, y tú sin leer la Biblia. Hermano, cuando el diablo está metiendo pensamientos en tu esposo y está poniendo personas en tu esposa para que te deje y destruya esa familia, porque lo que el diablo vino a hacer es a hurtar, matar y destruir. Mientras el esposo no ora, mientras el esposo no lee la Biblia, el diablo está poniendo pensamientos y tentaciones en la esposa para separarlo de él y destruir su familia. Pero tú piensas que nada más has dejado de orar y no pasa nada. No, hermano, el diablo no deja de trabajar. El diablo está haciendo su obra. Mientras tú no seas un papá vigilante de tu familia, en ese momento, hermano, cuando menos acuerdas, el diablo está poniendo pensamientos así en nuestros hijos, en nuestras niñas, en nuestros jóvenes, hermanos, que tarde o temprano van a salir con sus cosas. Tenemos que vigilar la vida espiritual de nuestros hijos. Pero cuando un cristiano ama más al mundo que a Dios, no tiene cuidado de su familia espiritual. ¿Ven? Hey, tienes como esposo la responsabilidad principal de que tus hijos estén bien espiritualmente. Y ya después materialmente tienes que suplirle, pero primero es espiritualmente. Amén. No ames al mundo. No puedes amar. El mundo también tiene que ver con el trabajo. No puedes amar más al trabajo que a Dios. Dios te lo dio, pero no te lo dio para que lo ames. Tienes que vigilar la vida de tus hijos. Y al contrario, si Dios nos dice que tenemos que amar a nuestros hijos. Que tienes que amar a tu esposa. ¿Sí o no, hermanos? Para amar al mundo no necesitas andar en un antro ni andar tomando. Para amar al mundo necesitas nomás descuidar la vida espiritual de tus hijos y con eso estás reflejando que amas más este mundo. Porque estás haciendo lo que otros hacen. Cantidad grande de cristianos en las iglesias viven así. Sin una vida espiritual fortalecida. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, o sea, a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te amoldes, ¿sí? no te hagas a la forma de este mundo. El mundo no tiene la forma de Dios. ¿Sí? El Espíritu Santo te va a formar a Dios, a su forma, a su manera. Pero si tú no eres guiado por el Espíritu de Dios, por su palabra, tú vas a ser más moldeado que el mundo, como el mundo, no como Dios. No importa, el mundo te va a decir que es exagerado, que es religioso, que es santurrón, que... no, hermano, no importa que el mundo diga. Las cosas eternas valen la pena. Hermanos, estamos más enfocados en las cosas terrenales. Las cosas terrenales son temporales.
Las cosas materiales son temporales, ¿sí o no? Las cosas espirituales son eternas. Y ahí debe estar puesta nuestra mirada en las cosas espirituales. El cristiano vive poniendo más su atención y sus ojos en las cosas terrenales y materiales, esas que son temporales, y están descuidando lo eterno, nuestros hijos. No podemos nosotros seguir viviendo una vida cristiana que ame al mundo. Necesitamos amar más a Dios. ¿Están aquí, hermanos? Yo sé que hace sueño, yo sé que están cansados, pero es necesario escuchar este mensaje. Es necesario, hermano, que entendamos lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. En Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Tito 2, 11 y 12 dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos que, mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Vuelve a exhortar la Biblia a los cristianos a renunciar a los deseos mundanos. Renunciando a los deseos mundanos, podremos vivir una vida sobria, justa y piadosamente. Mientras tú no renuncies a los deseos del mundo, no podrás vivir una vida cristiana que a Dios agrada. Aunque vengas el domingo aquí y quieras cantar y quieras hacer algo, aparentar que estamos viviendo una vida súper espiritual. No, hermanos. Mientras no renuncies a los deseos mundanos, no puedes agradar a Dios. Amén. Amén. Número 4. No améis al mundo, porque el mundo pasa con todo lo que tiene. Amén. El mundo es pasajero. El mundo va a pasar. En 1 de Juan capítulo 2, regresamos ahí, dice el verso 17. Y el mundo pasa, y sus deseos son temporales. Un novio mundano es temporal, va a pasar, o tú vas a pasar. ¿Has escuchado la frase de, oye, ¿cuántos han pasado por ti? Eso es la realidad de lo que se escucha hoy en día. ¿Sí? El mundo pasa y sus deseos. Lo más triste es que tú te puedes casar con un mundano y echar a perder tu vida, y es algo que va a ser bien difícil desligarte, y toda la vida vas a sufrir. Y aunque te divorcies, vas a sufrir. Porque va a estar ligada tu alma a la de él, y vas a tener consecuencias, porque muchos tienen familia con alguien que no aman, y van a estar ligados por siempre. Tú no quieres estar casado con alguien que no amas y que no te ama. Tú no quieres tener una familia con alguien que no va a amar a tus hijos, con alguien que no te va a amar, con alguien que no te va a mantener, que no te va a querer tener contigo. Al rato te va a botar junto con tus hijos y se va a conseguir otra. Eso pasa cuando tú amas al mundo más que a Dios. Y eso lo hemos visto en la iglesia. Tenemos muchos ejemplos. Dejaron de amar a Dios por amar al mundo. Y hermano, el mundo les dio un esposo borracho, golpeador, marihuano, pandillero, infiel, adúltero, mujeriego. Tuvieron familia, y los que estaban sufriendo son los niños. La esposa botada por allá, el esposo haciendo su vida allá con 2 o 3 mujeres más, y los niños destrozados, sin ninguna definición espiritual en sus vidas. Eso es lo que sucede cuando una señorita ama más al mundo que a Dios. Cuando un joven de la iglesia ama más al mundo que a Dios. No nada más es un simple mensaje aquí. Es una advertencia
Y es algo que Dios quiere que escuches y que hagas para que no pases por pérdida, por sufrimiento que te espera al amar a este mundo. El mundo pasa. El mundo pasa y sus deseos. El asunto es cómo quedas después de que pase todo esto. ¿Dónde está la felicidad? ¿Dónde está el gozo que decías tener con esa persona mundana? ¿Dónde está la satisfacción? Oye, testimonios de jóvenes, de matrimonio cristiano que dicen, si yo me pudiera regresar el tiempo, si yo pudiera regresar a ese punto de no tomar esa decisión que tomé, lo haría, anhelo, ya no puedo. Me arrepiento porque no soy feliz ahora. Me arrepiento porque lo que estoy viviendo ahora, en lugar de una bendición, estoy viviendo una maldición en mi vida. Porque eso pasa, hermano. ¿Cuánto dura un placer en la carne? ¿Cuánto dura, hermano, una relación que está fuera de la voluntad de Dios? Y vas a destruir tu casa y tu familia. Vas a dejar a tu esposa por alguien que va a pasar nada más. Es un momentáneo. Muchas de las veces, hermano, escucha bien esto. Cuando un cristiano se ama más al mundo que a Dios, es porque el mundo nada más lo va a usar y después le va a dar una patada y lo va a dejar botado ahí. Porque el mundo te engaña. El mundo nunca te va a ser fiel. Tú podrás amar al mundo, escucha esto, pero el mundo jamás te va a amar a ti. Porque tú no perteneces al mundo. Y tú das tu vida por tus amigos, y das tu vida por tus novias, das tu vida por tus novios, y das tu vida por la gente que está en el mundo. Y tú dices, no, esto sí es mi familia, estos son mis amigos. En realidad, van a pasar, ahorita son tus amigos, ahorita te quieren mucho y te dicen que te aman, pero a su forma. Y la forma del mundo que ama es que es temporal. Yo les decía a los jóvenes de la iglesia el otro día, chavos, ¿cierto o falso que los mejores amigos que tú tienes no están en la iglesia? ¿Cierto o falso que con las personas que te la llevas más padre son del mundo y no de la iglesia? Y reconocieron, dijeron, es verdad. Con las personas que pasamos más tiempo, con las personas que realmente saben nuestros secretos, saben nuestra vida, con las personas que realmente la llevo mejor, son personas que no asisten a la iglesia. ¿Y sabes por qué te la llevas bien? Porque ellos hacen lo que tú quieres hacer, o tú haces lo que ellos quieren que hagas. Pero empieza a ser amigo de Dios y verás cómo tus amigos mundanos te dan la espalda y te abandonan. Y cuando más lo necesite no va a estar ahí. No améis al mundo, porque el mundo pasa, hermanos. El mundo pasa y sus deseos, todas las cosas pasan. ¿Están aquí, hermanos? Amén. ¿Sigo o paro? ¿Sigo o paro? ¿Seguimos o paramos, hermano? Hey, pues ya con eso. Ya para de verdad, ya no podemos más. No, hermano, tenemos que seguir. En Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? No hay ningún provecho de amar al mundo, de ganar el mundo, no hay ningún provecho. Nada. El mundo no te va a dejar nada de provecho. No te va a dejar nada de provecho. Y pregúntale a hermanos en la iglesia. Pregúntale a hermanos, los hermanos ya grandes. Los hermanos que ya tienen edad. Y dígale, hermano, ¿me conviene andar en el mundo? ¿Me conviene hacer esto, hermano? Le quiero pedir un consejo porque ese es otro problema, que muy pocos piden consejo a personas espirituales. Piden consejos a personas mundanas y carnales como ellos. Por eso les gusta pedir consejos así, porque ya saben lo que les van a decir. Piden un consejo a alguien que vivió, ya pasó años y sabe la experiencia y dile, oye hermana, ¿usted qué piensa de esto? Y te va a decir, no te conviene ni te metas. Yo ya pasé por eso, cometí ese error, no lo cometas tú.
¿qué aprovechará al hombre? No tiene nada de provecho. Número 5. No améis al mundo, porque tendrás aflicción. En Juan 16:33. Lo que es esto. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo, ¿qué hay? Tendréis aflicción. El Señor dice, en el mundo tendréis aflicción, y hace una pausa. Eso es algo que va a suceder. Seas fiel a Dios o no seas fiel a Dios, en el mundo tendréis aflicción. El mundo no te puede ofrecer paz. El mundo no te puede ofrecer la felicidad. Dice, mis pasos dejo, mis pasos doy, y no la doy como el mundo la da, ¿verdad? Dice el Señor. ¿Están aquí? Hey, ¿qué hay en el mundo, hermanos? Aflicción. No ames al mundo, porque ahí hay aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando amamos a Dios, en los momentos difíciles en este mundo, Dios nos va a ayudar. Pero imagínate que no estés amando a Dios y estés amando al mundo. El mundo te va a ofrecer aflicción. Y apartado de Dios nada puedes hacer y vas a sufrir la aflicción. El mundo te ofrece aflicción. El mundo te va a dar aflicción. El mundo te va a afligir. Eso es lo que hace el mundo. Te va a afligir tarde o temprano. No ames al mundo porque tendréis aflicción. Número 6. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 6. Número 6. No améis al mundo, porque nada te vas a llevar del mundo. Muchos están tan comprometidos con el mundo como si el mundo les fuera a dar toda la riqueza para que se las lleven cuando se mueran. ¿Sabes qué te vas a llevar del mundo? Nada. Absolutamente nada. Y el día que estés bien hundido en tus problemas, tus amigos no van a estar ahí. Tus amigos no van a estar ahí. ¿Sabes quién va a estar? Va a estar tu mamá si te ama. Va a estar tu papá. Y va a estar la iglesia. Es lo que ha pasado toda la historia. Pastor, pudiera venir porque mire que mi hijo está enfermo, le entró esta enfermedad, lo golpearon, casi lo matan. Pastor, quisiera venir porque mi hijo murió andando allá donde andaba. Y vamos a llegar y lo único que vas a ver son hermanos de la iglesia, de la cual ese joven salió de rebelde, amando más al mundo. No vas a ver los que andaban tomando con él. No vas a ver al exnovio ahí. Y si está ahí, muy pronto se va a olvidar de él. Vas a ver la iglesia y vas a ver a tu mamá que tanto lloró y se preocupó por ti y llora todas las noches, ora por ti y llora por ti para que dejes el mundo. El día que te boten, destrozando tu vida y tu cuerpo, lo único que va a estar ahí es tu mamá y tu papá y la iglesia. Porque aunque nosotros digamos, bueno, es que andaba allá, vamos a estar ahí, orando, por amor a tus padres, por amor a tu mamá, por amor a ti.
Vamos a estar ahí orando, pidiendo que Dios te perdone, pidiendo que tú puedas arrepentirte y que Dios te restaure y que Dios te sane y te levantes y puedas reaccionar y entregar tu vida a Cristo realmente. No van a estar, el mundo no va a estar contigo. No vas a sacar nada del mundo, escúchalo bien. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Has escuchado la frase de tu mamá? Nada bueno vas a sacar de ahí. Hey, no nada más es una frase simple así. La Biblia dice que nada bueno nada vas a sacar de ahí, del mundo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. ¿Y sabes de dónde tenemos el sustento y abrigo? De Dios. Así que si teniendo a Dios, tienes que estar contento con Dios. Y tienes que amar a Dios. Nada vas a sacar del mundo. Nada. Tienes que empezar a vivir una vida cristiana que refleje que Cristo vive en ti. No seas un cristiano mundano. Corta con eso. Nada vas a sacar del mundo. No puedes amar a Dios y amar al mundo. Ese es el mensaje de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tus bendiciones, Señor. Gracias por salvarnos, por tu gracia. Ayúdanos a ser fieles a ti. Señor, ayuda a aquellos cristianos que andan en el mundo. Ten misericordia de ellos y regrésalos a tu casa. Regrésalos a tu comunión, porque lo único que van a ver es tragedia, es pérdida. Ayúdanos a serte fiel en el nombre de Cristo. Amén.